Bueno, amigas, mirar qué bufandón nos vamos a hacer este invierno. Se llevan muchísimo las bufandas, buscar maxi bufanda. Son estas grandes, esponjosas, abrazadoras, caprichosas. ¿Sabéis lo que...? Es que no sé si lo notáis desde allí, lo gordota y lo grande que es, pero solo pesa 100 gramos. Así que ahí os lo dejo. Tiempo de realización. Yo la he hecho una tarde y un poquito más por una cosita que me pasó. O sea, tiempo de realización, una tarde. Precio, 5 euros, repito, 5 euros el material. Yo os voy a decir el material, os voy a decir el tipo de aguja que hay que utilizar. Lo vamos a hacer de dos maneras. Yo esta la he hecho a dos agujas, pero también la podéis hacer a crochet. Os voy a enseñar cómo tenéis que trabajarlo, tanto sea a dos agujas o a crochet. Cualquiera de las dos funciones queda muy bonita. Y no solo eso, si no encontráis el mismo material que he utilizado yo, os voy a dar unas opciones que son unos trucos que os van a servir para que fabriquéis, por decirlo así, vuestro propio material e incluso aprovechéis hilos que tenéis de antes. ¿Qué os parece la idea? Bueno, pues es muy fácil, vamos a comenzar. Antes de empezar, como siempre os recuerdo, que si no estáis suscrita, suscribiros ya y activar la campanita, porque ahora venimos en Navidades con cosas muy bonitas para realizar en una o dos tardes y para que podáis regalar a toda la familia y a toda la gente pues, que queréis en este mundo. Vamos a empezar, que es muy sencillo. Bueno, chicas, la primera recomendación que voy a daros a la hora de empezar esta labor. Como solo vamos a comprar un número determinado de material, no queremos comprar demasiado porque lo tenemos ya calculado, lo que vamos a hacer lo primero es hacer los flecos. Bien, vamos a empezar con un número que yo os voy a dar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer son los flecos. Simplemente vamos a coger el material. Pues yo, por ejemplo, que lo quiero así de largo, ¿vale? Pues nada, voy a darle, por ejemplo, mirad, una, dos, tres, ¿vale? Vamos a ir enrollando, por ejemplo, a través de un cuaderno hasta tener 72 vueltas, ¿vale? Y esto lo reservamos para el final. De esta forma, ya cuando acabemos el material, ya tenemos la largura completa de la bufanda, pero no nos quedaremos sin material para poder realizar los flecos, ¿vale? Así que lo primero es tener guardaditos los flecos. Venga, el segundo consejo. Bueno, chicas, ya hemos comentado que lo más importante, bueno, una de las cosas que yo haría al principio es, primero, cortar los flecos para que no nos fallen y que tengamos flecos de sobra, ¿vale? Venga, segunda recomendación. Yo os voy a dar un consejo. Hacerlo a dos agujas. Yo sé que siempre tiráis por el crochet. Yo os voy a enseñar a hacerlo a dos agujas y a crochet, ¿vale? Pero yo creo que queda más ligero y más bonito a dos agujas. En esta ocasión, como la labor nos la ofrece el material, ya os voy a explicar qué material he utilizado, cómo podéis hacerlo vosotras también, ¿vale? No os preocupéis, que va todo en el vídeo. Lo dicho, os recomiendo dos agujas. Es muy sencillo porque es un punto liso, uno por el derecho y el otro por el revés. ¿Vale? Yo os voy a enseñar a hacerlo. Venga, vamos a aprender. Primero vamos a coger lo que son tira muy larga por un lado para empezar. Y igual que cuando trabajamos a crochet, lo primero que vamos a hacer aquí es un nudo corredizo, ¿vale? Venga, ya lo tenemos. Recomendación también, aguja del número 10 milímetros, ¿bien? 10 milímetros, queremos trabajar muy flojito. Venga, ya que tengo aquí el primer punto, mirad, meto los dos deditos por aquí debajo, ¿bien? Este y este. Traigo de aquí, cojo el hilo, voy al otro lado por debajo y traigo. Ya tengo un segundo punto. Otra vez, mirad. El dedo gordo paso por debajo. Voy al otro, paso por debajo y hago un punto. Ya tengo tres. Así, mirad, ¿no veis? Un dedo por aquí y el otro por allí. Primero paso por aquí debajo, ¿vale? Una vez que pasa por aquí debajo, cojo el otro y lo meto por el centro. Bien, 4. Es muy fácil y si nunca habéis hecho dos agujas os va a gustar. Repetimos, los dos dedos por debajo del hilo. Paso por aquí debajo, ¿bien? Traigo este dedo hacia aquí. Luego abrazo el otro y lo paso por debajo de mi dedito. 5. Bien, mirad, en mi caso, la bufanda mide 40 centímetros de ancho y 2 metros de largo. ¿Cuántos puntos he dado? He dado 36 puntos, ¿vale? Así que bueno, simplemente es ir cogiendo puntos hasta que al contar aquí tengamos 36. Bueno, para hacer la muestra, yo creo que con este poquito nos sirve.
Bien, vosotras lo vais midiendo y ya os digo, en mi caso, si queréis usar la misma cantidad de lana y que os quede del mismo tamaño, serían 36 puntos como este, ¿vale? Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se trabaja el punto de jersey? El punto de jersey es muy sencillo. Trabajamos siempre con el hilo, por supuesto, que es el de la madeja, ¿vale? Mirad qué fácil. Vamos a pasar por debajo la aguja y con el hilo que tenemos de la madeja le vamos a abrazar y lo traemos hacia nosotras. Una vez que lo hemos traído, sacamos el punto de la otra aguja. Una vez más. Paso por entre los dos hilos. Lo abrazo y saco hacia mí. Una vez que he sacado hacia mí, lo saco de la otra aguja. ¿Ok? Paso. Abrazo y paso por el centro y lo saco de la otra aguja. Paso. Lo abrazo, lo traigo hacia mí y lo saco de la otra aguja. ¿Lo veis? Esto es el punto del derecho. Bueno, repito, las agujas estas son de 10 para que nos quede esponjosito como el que me ha quedado a mí. ¿Vale? Es muy fácil. Venga. Mirad. Ahora vamos a ir a cambiar la aguja porque ya no tenemos puntos en la aguja. Cuando tengamos el hilo de la base hacia mano izquierda, el punto se cambia. Antes metíamos la aguja así, ¿verdad? Pues ahora vamos a meterla de atrás hacia adelante y lo mismo, abrazo, la llevo fuera y saco del otro. Venga, de atrás hacia adelante, abrazo, lo llevo hacia afuera y ya saco de la aguja, de atrás hacia adelante, abrazo y saco y ya lo saco de esta aguja. ¿No veis? Es muy fácil, simplemente es repetir una vuelta del derecho y otra vuelta del revés. ¿Hasta dónde? Pues mirad, chicas, ¿sabéis cuánto va a ser la medida que vais a hacer? Como ya hemos cortado los flecos, hasta que se nos termine la lana, ya no tenemos que andar contando vueltas ni midiendo, simplemente hasta que se acabe la lana, ¿vale? Una del revés y repetimos una vez más una del derecho. Cuando lo hacemos del derecho, lo llevamos de adelante hacia atrás, abrazamos, lo sacamos y sacamos de la otra aguja. Bueno, esto es muy sencillito, simplemente es saber hacer dos agujas. Venga, yo voy a hacer un cachito más para enseñaros a cerrar, cuando tengamos que cerrar, cómo se realiza. Bueno, para cerrar nos va a dar igual que lo tengamos por el revés. Mirad, ¿no ves? Por el revés nos quedan así como unas barquitas y por el derecho nos queda liso. Mirad, para cerrar, da igual que lo hagamos por el derecho o por el revés, ¿vale? Cuando vosotras creáis oportuno. Mirad, hacemos un punto, el primero, ¿bien? Vale, hago un punto y luego hago otro. Mirad, cuando tengo dos puntos en esta aguja, con esta aguja de la izquierda paso el que está más atrás por encima y lo echo desaparecer. Tengo uno, bueno, pues voy a coger otro por el derecho. Bien. Voy al de atrás y lo paso por el que está delante. ¿No veis? Estoy haciendo desaparecer los puntos. Voy al siguiente. Paso y lo traigo. Cuando tengo dos, cojo el que está más por detrás y lo paso por delante. ¿Vale? Simplemente para cerrar, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos dos puntos en la aguja, pasamos el que está por detrás por delante. Chicas, esta bufanda en telita yo la he hecho en una tarde y un poquito más. Bien. Por eso os quiero decir que os aconsejo hacerla con dos agujas. No os va a molestar nada y aunque no os guste tejer a dos agujas, pues la verdad que se hace muy deprisita. Venga, ya he pasado el último punto y mirad, cuando ya solo me queda un punto, echo un hilo por encima, ¿bien? Y este de aquí atrás lo paso por delante, estiro y corto el hilo. Ok, bueno, pues esto es así de sencillo. Vamos a hablar del material que he utilizado y luego os lo voy a enseñar a hacer a crochet.
Bueno, antes de empezar con lo que es para ver cómo lo hacemos a ganchillo, voy a deciros qué material he utilizado yo, ¿vale? Pero repito que más adelante os diré cuál es el que podéis optar vosotras si no encontráis el mismo. Mirad, estas madejas traen 300 metros. Yo con 300 metros me he hecho la bufanda, ¿ok? Mi bufanda solo pesa 100 gramos, ¿vale? Empezando por ahí. Repito, aquí pone que hay que usar una agujas del 5, yo he usado del 10. Por eso ha quedado tan esponjosa, tan calentita. Es que tiene pelo. Entonces ya el pelo mismo es el que nos da el volumen, ¿vale? No hace falta usar un 5 porque nos queda muy apelmazado. Este material se llama Pingo In. Pingo Fluffy. Y vais a encontrar en diferentes colores. Yo la verdad que lo tengo desde hace años, no sabía qué hacer con él. Y a mí me costó 4,95 €, ¿vale? Si buscáis en la red, por ahí ronda. Por eso os he dicho que a mí la bufanda me ha costado 5 €, ¿vale? Con una sola madeja. Pingo In. Pingo Fluffy, ¿vale? 5 € la bufanda que me habéis visto puesta. Ganchillo o aguja, siempre del número 10. Bueno, si lo queréis trabajar a crochet, yo, recomendación personal, 2 agujas, pero sé que muchas no queréis. Bueno, para trabajarlo a crochet también una cosa que es muy importante es el tamaño del ganchillo, ¿vale? También tiene 10 milímetros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Simplemente trabajarlo muy flojo. Así que lo primero que hacemos es dar 10 cadenetas, pero flojo, flojo, flojo. 2, 3. He dicho 10 cadenetas, ¿verdad? Perdonadme, no. Los puntos son los mismos que a 2 agujas, ¿vale? O sea, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirad. 7. Yo voy a haceros una pequeña muestra para que veáis la diferencia de cómo queda de uno a otro, ¿vale? 8, 9 y 10, ¿vale? Yo ya tendría aquí los 36. Luego, ¿qué haría? Subiría con 1, 2 y 3. Echo hebra y cuento 1, 2, 3 y voy al cuarto. Lo vamos a hacer en puntos altos, porque si lo haríamos en puntos bajos, nos quedaría muy, muy, muy apelmazado. ¿Bien? Así que venga, simplemente trabajamos en puntos altos. Pero como veis, el ganchillo se trabaja más complicadito, ¿bien? Pero bueno, todo es posible, ¿vale? Simplemente para trabajar en ganchillo, lo que tenéis que hacer es igual que en 2 agujas, pero en punto alto, con un ganchillo de un número 10. Y bueno, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo voy a trabajaros, punto alto todo el mundo sabe hacer, así que voy a trabajar 4 o 5 vueltas para que veáis la diferencia entre el ganchillo y las 2 agujas. Bueno, chicas, pues mirad, esta es la diferencia de trabajar en ganchillo, de punto alto, a 2 agujas. Claro, si lo hacéis al ganchillo, bueno, madre mía, en 2 horas os habéis hecho la bufanda, segurísimo. Pero repito, bueno, para gusto los colores, lo podéis hacer en ganchillo o lo podéis hacer a 2 agujas, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de materiales se pueden utilizar y cómo poner los flecos, que es muy importante. Bueno, chicas, como veis, yo a este ya le tengo puesto los flecos. Una cosa muy importante, para trabajar con este material tenéis que estar muy concentradas, no os perdáis puntos porque soltarlo es casi imposible. Claro, estamos hablando de moher, que no es moher exactamente, pero al tener pelo se suele enganchar y si lo soltáis, siempre, siempre, siempre muy despacito, ¿vale? Venga, ¿cómo se pone un fleco? Bueno, pues un fleco es muy fácil. Un fleco lo primero que tenemos que hacer es el hilo que hemos cortado, cogerlo por la mitad. Y luego, abajo en la base hemos dicho que vamos a dar 36 puntos. Venga, pues vamos, por cada punto que tenemos, metemos el ganchillo, mirad. Traemos la mitad, ¿no veis? Hemos cogido la mitad, traemos hacia nosotras y ahora pasamos todo, los 2 hilos, ¿ok? Esta es la forma de poner los flecos. Tampoco tiene mucho misterio y esto lo vamos a hacer por cada punto que tenemos, ¿bien? Bueno, chicas, ya hemos hablado de alternativas. No siempre vamos a encontrar el hilo que nosotras específicamente buscamos. Venga, ¿qué vamos a hacer? Mirad, yo siempre tengo, la verdad que siempre tengo, porque me gusta mezclarlos y se puede trabajar de una forma muy maja. En esta ocasión yo voy a hacer un jersey y he comprado este. Se llama Drops Alpaca Silk. Escucharme, es para niños, esto no pica.
¿vale? Esto no pica, solo hay que tratarlo con mucho cariño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirad, si nos gustan los tonos azules, nos ha sobrado hilo este verano, hilo delgadito, en tonos azules varios. Vamos a aprovechar esos hilos. Lo único que hay que hacer es comprar. Esta trae 25 gramos. Bien, tendríais que comprar, por ejemplo, 4. 4, me parece que trae 25 gramos, ¿verdad? Tendría que mirarlo, pero si luego os miro... Sí, sí, mira, 25 gramos. Y trae 140 metros, o sea, con 3 os sobra. Con 3 madejas de estas. Imaginaros, nos gusta que sea en tonos azulados, pues no lo compréis en crema. Comprarlo en un tono azul clarito y luego, a la hora de trabajar, simplemente cogéis este hilo con una hebra de verano o incluso, fijaros lo que os voy a decir, con hilo de costura, ¿vale? Cogéis 3 tonos de hilo de costura y vais haciendo por tramos. Cogéis, por ejemplo, 3 tonos de más oscuro, mediano y claro, empezáis con el oscuro, cuando llevéis 10-15 centímetros cortáis y metéis el mediano, cuando llevéis 10 o 15 centímetros cortáis, metéis el claro y vais jugando vosotras con los colores. ¿Que os gusta el rosa? Pues no compréis en crema ni en azul, comprad en un rosa pálido porque en realidad luego vais a jugar con este pelito y la tonalidad va a ser del hilo que le metáis. Espero que os sirva como solución. Bueno, chicas, pues como habéis visto, todo un lujo. No es nada complicado, ya habéis visto cómo se realiza. Mirad, primero, flecos. Cortamos flecos para no quedarnos sin material. Empezamos por los flecos. Segundo, montamos 36 puntos de cadeneta siempre con ganchillo o 2 agujas del número 10 para que nos quede así de esponjosa. Recordad que estamos trabajando con pelito, ¿vale? El número 10 de ganchillo o de 2 agujas. 36 puntos y luego hasta que se nos acabe el material, ¿vale? Barata, fácil de realizar, maxi bufanda, que este año es la bomba. Color, vamos a darle color al invierno, que ya bastante tenemos tonos grises, oscuros y apagados, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy bonita. Por favor, si no estás suscrita, hazlo ya y activa la campanita, porque me encanta realizar prendas chiquitinas para que podáis regalar en Navidad. Y esta os la van a quitar de las manos. Chicas, que os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!